Bueno, como les decía, ¿verdad? Vamos a ver ahora algo análogo a lo que vimos en el caso eléctrico, que era la fuerza entre dos cargas. Vamos a ver ahora la fuerza magnética que se da entre corrientes. Por ejemplo, entre dos corrientes. ¿Cuál es el valor de la fuerza magnética que hace una corriente sobre la otra y viceversa? Como pueden ver, en este caso, ¿verdad? De campo magnético, las fuentes ya no son cargas estáticas, son corrientes, o sea, cargas en movimiento. Y eso en general van a ser las fuentes de campo magnético. Entonces, vamos a suponer que pasa una corriente por un par de conductores. Entonces, cada conductor genera un campo en el punto donde esté el otro. El conductor este que está acá, por ejemplo, con el nombre de 1, con la letra 1, genera un campo en cualquier punto del conductor 2. Y al revés, el conductor 2 genera un campo en un punto donde está el conductor 1. Es como la acción-reacción, ¿verdad? Entonces, es decir, hay una fuerza de uno sobre el otro y viceversa. Entonces, más en detalle, sí, yendo más profundamente, no se preocupen mucho por eso, pero yo les anticipo que el caso de la fuerza magnética no obedece exclusivamente el principio acción-reacción, ¿verdad? Por detalles que no vale la pena que los delimite acá, aunque sí los elementos diferenciales de corriente. Entonces, nosotros de las lecciones anteriores sabemos que la fuerza sobre un conductor, que la fuerza producida por un conductor, ¿se acuerdan aquella fórmula? F igual a IL cruz B, que vimos en el capítulo anterior. Ustedes se acuerdan de esa fórmula, que venía de la fórmula F igual a Q por la velocidad cruz del campo. Si lo que teníamos era un haz de cargas, o sea, una corriente, la fuerza producida por un campo magnético sobre esa corriente era IL cruz B. Entonces aquí lo que tenemos es el alambre 1 por el que circula una corriente I1. Entonces sobre ese alambre hay una fuerza F1 que es debida al campo B2 que lo produce ¿quién? Que lo produce el alambre 2. Entonces esa es la fuerza sobre el alambre 1. La fuerza sobre el alambre 1. Entonces, esa fuerza se calcula con esta fórmula que está aquí, IL cruz B. ¿Quién causa en el alambre 1 la fuerza? La causa una corriente I2 que produce un campo B2 en cada punto del alambre. Entonces la relación causa y efecto aquí es causa I2, efecto I1. Entonces ese efecto es la fuerza F1. Si fueran la cosa al revés, ustedes mirarían que el alambre 1 causa una fuerza eh, causa una fuerza F2 sobre el alambre 2 debido a que él causa un campo B1 ahí en el alambre 2, o sea, B1 que es causada por el alambre 1, entonces sería alguna situación similar a esta. Entonces queremos calcular cuál sería esta fuerza que se ejerce entre los dos alambres. La otra fuerza tiene el mismo valor, es solo que es opuesta. Cuando yo dije, anteriormente voy a hacer una corrección, cuando yo dije de que no se cumplía el principio de acción-reacción, se refiere exclusivamente a que si fueran elementos diferenciales del alambre, pero si tomamos el alambre entero sí se cumple. Quiero hacer esa aclaración para que no quede duda en eso. Pero entonces el punto es que la fuerza, ya sea la fuerza sobre el 1 o la fuerza sobre el 2, se calcula de esta manera. Si yo tengo la fuerza sobre el 1, lo que pongo aquí es B2, porque el campo 2 es el que está causando esa fuerza. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo calculamos B2? B2 sería el campo que causaría el alambre 2 a una distancia A, porque están separados a una distancia A de la línea de corriente. Entonces eso sería el campo B2 acá, y eso daría la fuerza F1 acá, y esta sería IL1. Entonces, ¿qué hacemos entonces? La expresión es esta misma que teníamos antes, IL cruz B
Y el campo B se puede obtener sabiendo que B2, porque es el campo que produce la corriente I2 en un punto del alambre 1. Y B2 es lo que acabamos de hacer antes. Estamos suponiendo que el alambre es infinito, largo, entonces no ponemos los senos teta 1, seno teta 2, seno teta 2, sino que ponemos la expresión corta, mu sub 0i entre 2 y a, que es el que calculamos ahorita en la sección anterior, hace unos 20 minutos, 15 minutos. Entonces aquí pongo B2, y entonces tengo aquí I1, aquí tengo I2, aquí I2 está actuando como fuente y I1 está actuando como corriente de prueba. Pero igual, si ustedes cambiaría el papel de I1 y el papel de I2, y entonces quedaría igual una expresión simétrica, ¿verdad? Entonces, la longitud de L del alambre es la del L1, y entonces me queda una expresión para la fuerza entre los dos alambres, ¿verdad? Muchas veces, cuando el alambre es muy largo, esta expresión es más fácil escribirla dividiendo entre la longitud, y entonces la fuerza por unidad de longitud es mu sub 0 I1 y 2 entre 2 pi a. Esa sería la fuerza entre dos alambres que conducen una corriente 1 y 1 y la otra y 2 de naturaleza larga, los alambres muy largos. Fíjense bien que hay un montón de situaciones acá que hay que considerar. Por ejemplo, de que I1 y 2 sean iguales, quedaría un I cuadrado. Puede ser que las corrientes sean opuestas o puede ser que sean paralelas, ¿verdad? Todas esas cosas hay que considerarlas a la hora de calcular la fuerza, ¿verdad? Entonces, en este caso, las corrientes van en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que considerarlo. No importa, ¿verdad? Hay que considerarlo porque es el sentido de la fuerza lo que cambia. Porque entonces, si la corriente fuera para allá, el campo magnético no sería en esta dirección de la línea verde, sino que sería opuesta, sería hacia el sentido contrario. Entonces, todo eso es importante para ver la dirección de la fuerza, ¿verdad? En este caso, las fuerzas son atractivas, ¿verdad? Pueden ver que el alambre 2 atrae al alambre 1. Igual, el alambre 1 atraería al alambre 2 si calculáramos la fuerza sobre el alambre 2. Entonces, esta fuerza, cuya magnitud es esta fuerza que es la fuerza sobre el alambre 1 y que de magnitud es igual a la fuerza sobre el alambre 2, son atractivas. En este caso, que las corrientes son en el mismo sentido. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Sí, licenciado. Dígame. En la fórmula donde sale la fuerza 1, donde dice corriente, sale corriente sub 2, las dos, o sería Sí, corriente sub 1 ya por le, corriente ya, sub ya le 2. voy a explicar. Esta es la fórmula general para calcular F1 o F2, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si usted pone aquí F1, aquí pone I1, que es la corriente que está sintiendo la fuerza. Y aquí pone V2 porque esta es la fuente de campo. Entonces, ¿quién está ocasionando el campo? Lo ocasiona otra corriente. Entonces, si aquí pone F1, aquí pone V2. Si pone F1, aquí pone V2. Y aquí pone I1, porque es la fuerza sobre la corriente 1. ¿De acuerdo? Entonces, como es V2, es el campo que produce la corriente 2. Y el campo que produce la corriente 2 es mu sub 0 I2 entre 2 pi a. Si fuera aquí F2, aquí pone usted I1, perdón, I2. Y aquí pondría V1. Y V1 sería mu sub 0 I1 entre 2 pi a. Y le daría la misma expresión. Solo que una fuerza es sobre el alambre 1 y la otra sería sobre el alambre 2. No sé si me captó. Sí, licenciado. Ok, Muchas a sus órdenes. Entonces, nosotros ya tenemos esa expresión, ¿verdad? Que es bien conocida esa expresión para la fuerza entre dos alambres. Solo recuerden que son alambres muy largos ambos, ¿verdad? De extensión infinita. Bueno, vamos a pasar ahora a la famosa ley de Ampère. Como yo les comentaba, al igual que en el caso de la electricidad, hay una ley que facilita el cálculo de campos magnéticos, sobre todo cuando los alambres tienen una alta simetría. La ley de Ampère lo que nos dice es que
vamos a considerarla, para hacer la deducción vamos a considerar un conductor filamental de distensión muy larga. El campo magnético de ese alambre sabíamos que era mu sub 0i entre 2pi r. O sea que para todos los puntos que estaban a la misma distancia r del alambre, el campo magnético era el mismo. Entonces, si nosotros escogemos cualquier punto que esté, cualquier trayectoria que envuelva el alambre, nosotros vamos a tener que en este integral el B sale para afuera y entonces lo que queda solo es el integral de D de L. Entonces al sacar el B para afuera queda mu sub 0i entre 2πr por el 2πr que es D de L porque es una trayectoria circular que envuelve el alambre. Voy a tratar de hacer el dibujito aquí con el lápiz para ilustrarles mejor. Este sería el alambre. O sea, aquí va una corriente I. Va una corriente I. Entonces, si usted, como es un alambre muy largo, en cualquier punto que está a una distancia R del alambre, en todos los puntos que están a una distancia R del alambre, la corriente el campo va a ser el mismo. Entonces, si ustedes ven y generan un contorno C acá, un contorno C que envuelve el alambre, y hacen la integral esta sobre el contorno C, entonces ustedes hacen, bueno, el B sale afuera del integral, porque todos los puntos aquí en el contorno están al mismo R, entonces en todo este contorno, el campo es el mismo. ¿Y cuánto vale? Vale 2pi entre R. Y es constante, entonces sale para afuera del integral, porque para cualquier D de L acá, en el contorno, el campo es el mismo. Entonces, al sacar el campo B para afuera, además, pueden ver ustedes que el L como vector es perpendicular, va en esta dirección de acá, a lo largo del eje, a lo largo de la corriente, y como este es un círculo que envuelve al alambre, entonces el L es perpendicular a B, entonces acá, perdón, no perpendicular, estoy hablando de cosas distintas, el DL es a lo largo o sea, el DL es a lo largo del contorno, no al alambre, no a lo largo del alambre. Esta integral es sobre el contorno, entonces esta es un diferencial de L. Un diferencial de L. Este es un diferencial de L. Y aquí los muchachos tuvieron que haber sido más, los que escribieron esto en látex, tuvieron que ser más estrictos porque este es un integral con un diferencial. Este es B punto de DL. Entonces, acá el campo y el DDL son paralelos. Entonces aquí va el coseno de 0. Entonces lo queda B por DDL y como B es constante sale para afuera y la integral de DDL es pues todo el contorno que es un círculo de radio R cuyo valor es 2pi por R. ¿Y el campo cuánto era? Mu sub 0i sobre 2pi R. Entonces miren que se cancela aquí el 2pi R y solo queda mu sub 0i. Resulta que esta expresión que está acá, que la calculamos en este caso viendo el alambre de extensión infinita filamental, es general para cualquier situación, Entonces, nosotros solo tenemos que ver que esta I que está acá es la I encerrada. ¿Encerrada por quién? Encerrada por el contorno que yo escogí. Entonces esto aquí lo hicimos para deducir la ley. Pero después esta ley, que se llama ley de Ampère precisamente, y que la voy a escribir aquí de manera resumida, aquí está abajo, que la integral de contorno de B punto D de L es mu sub 0i, donde I es la corriente encerrada, recuerden, ¿verdad? Esta I que está acá es la corriente encerrada, es una expresión general, ¿verdad? Es una expresión general. Esta es la corriente encerrada, así como antes era la carga neta en la ley de Gauss, ahora es la corriente neta encerrada. ¿Encerrada por quién? Encerrada por el alambre, por el contorno, perdón. O sea, el contorno puede encerrar un montón de alambres y encerrar una corriente neta. Y entonces, el integral de B punto de DL va a ser siempre mu sub 0 por la I encerrada. ¿Por quién? Por ese contorno que nosotros escogimos ahí. ¿Ok? Entonces,
Ese es el punto. Y pueden ver entonces la similitud con la ley de Gauss. Solo que la ley de Gauss era una integral de superficie, no era un integral de contorno, no era un integral de línea, era un integral de superficie. Y aquí tenía la carga entre epsilon sub 0. La ley de Ampère tiene acá una integral de línea. Entonces, otra vez, si queremos usar la ley de Ampère para calcular campos, tiene que haber alta simetría. Este producto punto de B con D de L debe ser fácil de hacer. Debe ser, en primer lugar, paralelo para que no hayan cosenos de ángulos, B y D de L. B debe ser constante en todos los puntos del contorno para sacarlo afuera del integral. Entonces, en esas circunstancias es que nos va a servir a nosotros el cálculo o sea, la ley de Ampère para calcular campos. Unos segundos de reflexión nada más. Acuérdense que es la I encerrada. Bueno, aquí termina esta presentación. Voy a pasar a la otra. Vamos a ver como un ejemplo de la ley de Ampère el campo de un solenoide. Un solenoide es una figura que tiene una simetría cilíndrica, es un enrollado. Ustedes toman una masa que tiene forma de cilindro y la enrollan. Eso lo usan mucho, le llaman embobinado al solenoide. Resulta que ustedes pueden hacer muchas vueltas, o sea, muchas vueltas alrededor del cilindro y tener un solenoide. Y el solenoide lo pueden hacer lo más largo posible. Ahí tenemos los ejes en esa figura orientados así, ¿verdad? X es el eje del solenoide y Y, el plano YZ es perpendicular. Y la corriente entonces va fluyendo por cada vuelta. La corriente va fluyendo por cada vuelta, enrollando al eje X, alrededor del eje. Aquí va fluyendo la corriente por cada vuelta. O sea que lo que se forma es un enrollado cilíndrico, como una especie de un enrollado helicoidal, con un montón de vueltas bien apretaditas. Entonces ustedes van a tener bien apretaditas estas vueltas. Entonces ustedes pueden asumir que cada una de estas es una espira circular y que cada espira circular produce un campo y que la suma de todas las espiras circulares es el campo magnético total. Esa es una forma de calcular de manera directa el campo magnético de un solenoide. Pero nosotros vamos a aprovechar la simetría para hacer el cálculo por la ley de Ampère. Ustedes pueden ver aquí que las líneas de campo son un poco curvas en general. Cuando resulta que si nosotros venimos y hacemos muy largo el solenoide, muy largo, lo que vamos a tener son un montón de líneas rectecitas adentro, bien rectecitas, y afuera estas líneas que se curvan van a venir unas en un sentido y otras en otro sentido, de tal forma que se van a cancelar. O sea que vamos a lograr que el campo del solenoide sea cero afuera y sea adentro del uniforme. Eso es el solenoide ideal. Eso lo logramos como haciendo muy largo el solenoide en comparación con el área transversal de que tiene cada espira circular. Entonces, ese es el solenoide que los mecánicos le dicen comúnmente selenoide, ¿verdad? Está mal empleado la expresión porque realmente es solenoide. Es solenoide. Entonces, ahí estoy explicando lo que es un solenoide. Ya se lo dije. Consiste de un alambre bastante largo, enrollado en forma de una hélice. Se obtiene un campo magnético bastante uniforme en la región rodeada por las vueltas del alambre. Cada vuelta se puede considerar como si fuera una espira circular. En una vista transversal de un solenoide ideal, aquí la tenemos la vista transversal, como que si yo cortara transversalmente el solenoide, yo miraría entonces la corriente entrando por acá y saliendo por acá. Entonces, el campo magnético, acuérdense que entonces va de acuerdo a cómo se enrollan los dedos. Entonces, si ustedes colocan ven los puntos y apuntan el pulgar hacia ustedes, van a ver que se enrollan hacia arriba, aquí adentro.
Y si ven acá, en los puntos en que entra la corriente, colocan el pulgar ahí, van a ver que los dedos apuntan también para arriba. O sea que el campo magnético aquí en esta configuración de esta corriente que circula así, que circula saliendo de acá y entrando acá, es este campo magnético que está acá. Y lo apunté bien uniforme porque ya estoy suponiendo que es un solenoide ideal. Entonces, para calcular su campo magnético, yo lo que hago es que me invento un contorno. Este contorno, que es este rectangulito pequeño que está acá, que tiene un espesor de W y una altura L, y que tiene entonces 4 lados, el lado 1, el lado 2, el lado 3 y el lado 4. Como el campo es uniforme acá, en todo este contorno el campo es el mismo, en toda esta línea punteada el campo es el mismo. Aquí el campo varía, aquí el campo no varía, es el mismo, pero es irrelevante, porque aquí el campo es perpendicular, el campo va para arriba y L viene acá, entonces el seno de 90 es 0, y tanto 2 como 4 no van a contribuir al producto punto. 3 no va a contribuir, ¿por qué razón? Porque como es un solenoide ideal largo, el campo magnético afuera del solenoide es 0. Se dice que el solenoide confina campos magnéticos, los confina en medio de la región de ellos. Entonces solamente va a ser importante el contorno a lo largo de la línea 1. Entonces vamos a hacer el integral de B punto DDS o DDL, como quieran. Aquí es un integral. Miren, como a veces se usa S para superficie o se usa área, si ustedes tienen un integral doble acá, entonces esto es área, pero si tienen una integral sencilla, esto es un elemento de línea. Entonces el integral de B punto DDS por ley de Ampere es mu sub 0 y encerrada. Entonces esto va a ser BDS solamente para el cual, para el contorno 1, porque para los otros contornos lo que tengo es 0, porque en los contornos, en el contorno, uy, se pasó. En el contorno 2, el campo es perpendicular a DDS, o sea, al elemento de línea. Y en el contorno 4 también. Y en el contorno 3 el campo es 0. Entonces, por varias razones, las contribuciones al integral de línea de los demás segmentos son 0. Entonces, esto es mu sub 0 por I encerrada. Como ves, ¿cuál es la I encerrada? Entonces, yo tengo acá en el rectángulo, estoy encerrando un número de vueltas. En esta longitud L estoy encerrando un número de vueltas. Digamos yo, 20 vueltas. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente total que está encerrando ese contorno? Pues va a ser 20 por la corriente de cada contorno. Entonces, la corriente neta es NI. Esa es la corriente neta encerrada. Y el mu sub 0 que copié acá. Entonces, como el campo es uniforme en todo el contorno 1, porque es uniforme en todo el solenoide, esto simplemente es B por el integral de DDS, que es B por L, que es la longitud del segmento. Y eso es N mu sub 0I. Si ustedes pasan dividiendo entre el L, lo que nos queda es acá N grande entre L, lo cual lo escribimos como N pequeña, donde N pequeña sería una característica de todo el solenoide. Número de vueltas por unidad de longitud, que muchas veces nos dicen un solenoide con tantas vueltas por unidad de longitud tiene una corriente tal. ¿Cuál es su campo magnético? Pues es este que está aquí, mu sub 0 NI. Este es un ejemplo de cómo la ley de Ampère permite un cálculo simple para un problema que sería bastante complicado si se hace por integración directa. Me paro un momento para reflexión. Muy bien. Como no hay comentarios, voy a continuar. Y vamos a entrar ya al último tema, que es flujo magnético y ley de Gauss para magnetismo. Bueno, nosotros tenemos una superficie, esta es un área, una superficie cerrada, perdón, una superficie cualquiera, cerrada o abierta, no importa.
es una superficie S y que tiene un vector de área en cada punto DDA. Voy a cerrar en unos minutos, pero voy a necesitar unos minutitos más después para que podamos terminar, para no quedarnos para dejar esto terminado. Entonces aquí tenemos nosotros el elemento de área y tenemos el campo magnético en este punto. Entonces, al igual que en el campo eléctrico, el flujo siempre se define como el producto del campo por el área, solo que como este caso es diferencial, tiene que ser una integral. Y entonces se convierte en B de A coseno teta. Ese sería el flujo debido al campo magnético. ¿El flujo por quién? Por toda la superficie esta S que está aquí. Ese sería el flujo. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El flujo magnético por un plano. Ok. Si tenemos nosotros, por ejemplo, el campo magnético orientado perpendicular al plano, o sea, paralelo al plano, tangente al plano, entonces como B y D de A forman 90 grados, el coseno de 90 es 0 y el flujo magnético aquí es 0. Como pueden ver aquí en este plano, no hay líneas de campo que atraviesen este plano. Pero si el campo magnético es paralelo al DDA, o sea, perpendicular a la superficie, entonces lo que tenemos es el seno de 90 y vamos a tener un flujo máximo en estas circunstancias. Si el campo magnético tuviera una orientación intermedia, tendríamos un valor intermedio del flujo por esa superficie. Las unidades de flujo son Tesla por metro cuadrado y a esa unidad se le llama Weber. Un Weber es un Tesla por un metro cuadrado, que es la unidad de flujo magnético. Se abrevia con la letra W mayúscula. Entonces un Weber es un Tesla por metro cuadrado. Acuérdense que Tesla es la unidad de campo magnético. Hasta hace unos años, antes de que se le llamara Tesla la unidad de campo magnético, la unidad de campo magnético era el Weber por metro cuadrado en el sistema MKS, en el sistema internacional. En el sistema CGS era el Gauss. Es el Gauss todavía. Pero entonces, como se quedó llamando Weber a la unidad de flujo y se puso Tesla ya a la unidad de campo magnético. Ok, aquí tengo un ejemplo que lo quiero hacer con calma. Entonces voy a parar la transmisión y voy de inmediato a reiniciarla. Así es que estén pendientes que son unos 10 minutos más quizás los que vamos a estar por acá para terminar la clase. Entonces los dejo ahorita y luego me conecto. Solo denme chance que comience a grabar porque el otro día perdí la grabación de una porque se me superpuso con otra. Vamos a ver.